Hola amigos, Somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa los otros libros de Sherlock Holmes. comenzamos el programa de hoy. Apócrifos, imitaciones, pastiches, versiones, homenajes. ¿Cómo llamaríamos a todo este mundo, a toda esta cosmogonía de libros que giraron y orbitaron en torno a la obra principal de Conan Doyle, que es la del detective Sherlock Holmes y su inefable compañero Watson? Toda esta obra, lo que nosotros hemos llegado a denominar, ¿verdad?, los otros libros de Sherlock Holmes, es el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. Era el tema que nos quedaba ya un poco suelto porque hemos hecho programas sobre el canon holmesiano, sobre las publicaciones en el Strand Magazine, trayendo Strand Magazine originales al estudio. Hemos hecho cómo se deben leer. Hemos traído los libros de Sherlock Holmes publicados, los más antiguos a los más actuales, de las colecciones del kiosco, desembalajes de RBA. Bueno, yo creo que hemos traído casi todo lo que podíamos hablar, todo lo que sabíamos nosotros, y nos quedaba este pequeño fleco insidioso que son los otros libros de Sherlock Holmes, lo que en español o en España se ha denominado los pastiches. Lo que es el fandom americano, vamos, esto que genera tanto el fanatismo y los aficionados americanos, ¿no? Pues aquí en España yo creo que el mejor término sería el de pastiche, que es el que dice la RAI, como aquella imitación que se hace sobre una obra buscando los elementos que componen esa obra para generar por imitación otras obras similares, ¿no? Apócrifo, pues no nos gusta tanto, porque apócrifo suena como suplantación, intentando hacer pasar gato por liebre, ¿no? O sea, intentando hacer pasar una obra con una autoría distinta por la que no es, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que lo dejamos en pastiche. Homenaje o versión también estaría bien, pero bueno, pastiche nos parece bien. Entonces, ¿qué pastiches traemos hoy? ¿Qué otros libros de Sherlock Holmes? Pues hemos estado rebuscando en nuestra biblioteca y os hemos traído todo lo que tenemos. Evidentemente, en este tema hay cientos de libros en todos los idiomas, que se han escrito en torno al inmortal detective de Baker Street. Hay cientos. Entonces, nosotros tenemos unos cuantos de algunas ediciones interesantes, otras menos conocidas, pero bueno, un poquito de todo. Así que vamos a empezar a desgranar esta piña, esta gustosa y dulce piña que hemos traído de la deducción, empezando por uno, yo creo, de los libros que a nosotros más nos gustan y que es el primero que tuvimos y el más veterano de todos y conocido de todos los seguidores de Sherlock Holmes por la película que también ha sido muy famosa en el cine, que es Elemental Dr. Freud, de Nicholas Meyer. ¿Quién no conoce? Si es que casi este libro tenía que estar en el canon holmesiano. Tenía que estar metido en el canon holmesiano, Lourdes. Aquí os traemos este Elemental Dr. Freud en la colección Novela y Ocio. Es en una rústica, pero sale muy bien. Además, yo que sé, le tenemos ya nostalgia, le hemos leído un montón de veces, en la editorial Salvat, que está muy bien. Mira, os voy a decir un poquito así los datos. La traducción revisada por Mercedes Mostaza para esta edición. Es una edición de 1974, que ya ha llovido y ha escampado. Y nada, bueno, pues mira, aquí le dejo a Lourdes. ¿Qué nos puedes contar de esta novela? Mira, os voy a leer un poquito la reseña. Dice así: la novela de Nicholas Meyer constituye una nueva y original aventura del célebre detective Sherlock Holmes y de su inseparable compañero de aventuras, el Dr. Watson. Los amantes de la novela policíaca conocen la debilidad del maestro de los detectives por la cocaína. El título original de la novela alude precisamente a la mezcla que utiliza el detective para inyectarse. Exactamente, en inglés es The 7% Solution. Pero la debilidad se ha convertido ahora en vicio incontrolable. Por todo ello, el Dr. Watson entra en contacto con un médico vienés que ha descubierto un nuevo método de curación, Sigmund Freud. Atraído por una serie de pistas hasta la capital austríaca, Holmes entrará en contacto con Freud y colaborará no solo en resolver un caso criminal, sino que logrará adentrarse en el corazón de su pasado hasta resolver su problema de drogadicción. Escrita con una brillantez y ritmo extraordinarios, esta novela resulta un relato singular, irónico, pleno de matices, un juego que va más allá del mero experimentalismo. Y, como decía Jesús, fue llevada al cine en 1976.
Bueno, pues esta novela que os recomendamos, muy interesante, no pertenece a las novelas de Conan Doyle, pero a nosotros nos gustó mucho. Es otro estilo, ¿eh? Otro estilo distinto. Las traducciones han sufrido mucho, ha habido unas traducciones muy variadas de esta novela, donde se han cambiado algunas cosas, de las frases típicas un poco de que se suelen utilizar. Creo que, por ejemplo, hay alguna cosa como, por ejemplo, en vez de escopeta de aire comprimido, viene cañón de aire, cosas así que están traducidas vaya, vaya. Bueno, en fin, dependiendo de la traducción. Pero no molesta mucho, la verdad es que se leen bien y es muy entretenida esta novela. Vamos a ir a otra de las novelas que tenemos aquí, que a mí me gusta bastante, porque es que aquí ¿alguna vez habéis tenido dudas? Nosotros sí, ¿eh? ¿Qué pasó en ese intervalo de tiempo entre que Sherlock Holmes se le da por muerto y aparece, ¿no? Después dando ese susto tan gordo que le da a Watson, ¿sabes? Sí, Pues, ¿qué pasa en ese espacio de tiempo? Y ese es el tema de esta novela, que Yam Norbu, o Yam Norbu, porque es un nombre, yo creo que es tibetano o algo así, ¿no? Yam Norbu nos cuenta en la novela Los años perdidos de Sherlock Holmes, con la traducción de Roser Villagrasa. En esta edición de Narrativas del Acantilado que tenemos aquí en Rústica, también muy interesante, que os voy a decir del año que es, está muy bien editada esta novela. muy bien. Y el libro es del 2002, de Editorial Acantilado, Narrativas del Acantilado. Bueno, pues, ¿qué pasó en ese espacio de tiempo? Bueno, pues aquí Lourdes nos cuenta un poquito de qué va la novela. Sí, es fascinante. Es que evidentemente te quedas con la cosa de decir ¿qué habrá hecho Sherlock Holmes? Pero ¿dónde ha estado? ¿No? ¿Dónde ha estado oculto? Desde Pelando que la cae pava. ahí por las cataratas de Reichenbach, ¿no? Sí. Y sí que es verdad que a la vuelta le dice o da a entender a Watson que ha estado viajando, ¿no? y que ha estado en el Tíbet y así. Entonces Sí, eso de sí todo le dice, esto sí. viene, ¿eh? Bien. Sí, yo creo que pensó en algo, un sitio donde ocultarle que fuera lo suficientemente lejano y raro como para tener esa excusa, ¿no? Sí, no había o la luna o el Tíbet. Sí. No te podía ocultar en más sitios. Y bueno, pues de aquí, de esto se sirve el autor, ¿no? De esos años, ¿no? Y como dice aquí en la reseña, en 1891 el público se quedó horrorizado al saber que Sherlock Holmes había muerto en un mortal forcejeo con el profesor Moriarty. 2 años más tarde, la demanda popular hizo que Conan Doyle resucitara para el mundo el gran detective. Y como bien dice, en ese momento, dice, viajé durante 2 años por el Tíbet y pasé un tiempo entretenido en Lhasa. Eso dice Holmes a Watson. Sí. Nada se había sabido sobre estos años perdidos hasta que Yamian Norbu descubrió en el interior de una caja un manuscrito donde Harry Chandler Mukherjee cuenta sus viajes con el célebre detective a través de los adustos caminos de China a Simla, por el medieval esplendor de Lhasa y por el remoto y helado Himalaya, donde el bien y el mal lucharán por su hegemonía. Norbu nos ofrece una nueva aventura de Sherlock Holmes con la fascinación de quien, admirador del mundo creado por Conan Doyle, sabe recrearlo con talento. Bueno, pues esta otra de las que os recomendamos, Los años perdidos de Sherlock Holmes. Nos ha gustado mucho, está muy bien escrita además, y es otra de las novelas, estos pastiches que nosotros os recomendamos. Os pondremos la lista abajo de los que tenemos y de los que nos gustan. Les hemos ido comprando porque eran los que nos gustaban de varios tipos de ediciones que tenemos aquí. Pero teníamos que traer a Maurice Leblanc, porque este escritor, aparte de todo, de estar relacionado también, porque tener como un pequeño pastiche, así que nos gusta por sí mismo, nos gusta por su obra, por también el inmortal caballero ladrón de guante blanco, Arsène Lupin, este personaje tan carismático que se ha llevado al cine también un montón de veces, a series de todos los colores, con todo tipo de actores, y con mayor o menor fortuna. Además no sé si tú estás de acuerdo, Arsène Lupin tiene un efecto, siempre me ha llamado a mí la atención como mimamente él como personaje también desaparece, como pasa dentro de su obra. Quiero decir que es como un poco cíclico, ¿no? Hay épocas en que la gente, se muere por ver todo ese Arsène Lupin, sale en la tele, en las series, y venga a hacer colecciones,
y luego pasan otras épocas que desaparece, se diluye en el tiempo y nadie ni le conoce. O sea, vas por la calle, gente joven, y dice, ¿te gusta la obra de Maurice Leblanc? Y dicen, ¿Maurice Leblanc quién es? ¿Quién es Maurice Leblanc? O sea, es que va así, ¿no? Sí. Entonces, y entonces están los dibujos animados. Sí, es que me llama la puedo atención. ver hasta una serie también. Sí, que es verdad. Es que es así, ¿no? Y ahora aquí le traemos, porque en este primer tomo de Orbis, de la colección Orbis, que era una colección que salió hace un montón de tiempo, este le tenemos. Mire ya qué amarillito está, Lourdes. Se amarillea las Sí, nos colecciones. pregunta la gente, sí, pues veis, esto también se amarillea ya. Amarillo, ¿eh? Del año 61, no, es del año 84, esta edición. Pues bueno, os hacéis la idea, pues está amarillito ya, pero bueno, todavía le hemos leído aquí. Este le compramos de segunda mano, creo ya, ¿no? Sí. Mira, es una traducción de Lorenzo Garza. Y viene eso, pues la primera de las novelas, que es la presentación de Arsène Lupin, que es Caballero Ladrón. Y la segunda ya, yo creo que para darle promoción al personaje, todavía estaba un poco verde, Arsène Lupin no era muy conocido en Francia, y le coge y le enfrenta contra el inmortal detective, contra Sherlock Holmes. Pero no le llama Sherlock Holmes, no, señor. No, le llama Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Y Watson no sabe como Watson porque sabe como Wilson. También, ¿eh? Dentro, bueno, es gracioso, pero en fin. ¿Y esto qué es? Pues hombre, es un tour de force, ¿no? Bueno, no hace falta ni que no lo cuentes, ¿no? Efectivamente, Bueno. Es que también hay que pensar, a mí me gustan los dos, Sí. Y sí que es verdad que cada uno tiene una personalidad distinta, entonces verles enfrentados pues es muy curioso. ¿eh? Sí. Bueno, y pues eso merece muchísimo la pena. Eso lo recomendamos porque, aparte que os recomendamos la obra de Maurice Leblanc, que ya de por sí sola os la recomendamos, al que le gusten esta novela detectivesca de deducción, pues Maurice Leblanc va un paso más allá de Raffles, más allá de Lecoq, o sea, un paso más allá, es otro personaje distinto, mucho más fresco, mucho más desenfadado, ¿no? Menos embarado o menos inteligente en cuanto a deducción que Sherlock Holmes, claro, pero de otro tipo, que yo creo que le veo muy complementario, y ahí este enfrentamiento, claro, a ver, lo escribe Maurice Leblanc, no va a quedar mal, vosotros me diréis, no os digo nada, no va a quedar mal el señor Lepin, ¿no? Bueno, Vamos pues aquí os dejamos a Arsène Lupin, bien acompañado, y nos vamos a saltar ya a dos series que tenemos aquí. Sí. Mira, tenemos una de Valdemar y tenemos una de RBA. Entonces, ¿cuál quieres empezar? Empezamos por Valdemar. O RBA, que... Bueno, como quieras. Venga, Valdemar. Bueno, sí. pues de Valdemar, hay en esta colección que sacó Valdemar, que eran los archivos de Baker Street, lo que hizo Valdemar es sacar esos otros relatos de Sherlock Holmes, ¿no? Entonces sacó un montón. Aquí tenemos, mira, por ejemplo, tenemos 3, el 7, el 12 y el 14. Bueno, pues hay un montón de ellos, sí, porque a ver, también es que estos son de rascarse el bolsillo, ¿eh? Sí. Valdemar no tiene piedad con los compradores de libros. Eso sí, tienen una calidad... Sí, nos encantan, ¿eh? Nos encantan con las traducciones, son buenísimas. Y mira las páginas. El papel, mira de qué año es, a ver. Bueno, es de este... Es que de qué año ya es. yo he descampado, ¿eh? Pero espérame. Porque las páginas están... Es que no sé, a ver, espera, sí, por aquí anda. Como si lo hubieses comprado ayer. Pues mira, son del año 78, fíjate. 78. Sí. Y bueno, pues fíjate el de la colección de Orbis de antes, que era del 84. Sí, que ahí se ve. La traducción de Carlos Gardini, ¿no? Bueno, pues esto está muy bien. Y aquí empezamos, pues mira, por el 12 me da igual. Este es de Michael Dibdin, La última aventura de Sherlock Holmes, que esto ya me suena un poco a Jack el Destripador. Sí, esa es. Cuéntanoslo un poco. Es esta, sí. ¿Ves? Otoño de 1888, las crónicas periodísticas registran detalles estremecedores sobre los crímenes ocurridos en el East End de Londres. 3 mujeres pobres, jóvenes de moral dudosa, han aparecido apuñaladas en las calles de Whitechapel. El asesino se ha encarnizado con los cuerpos, mutilándolos salvajemente. Para colmo, se permite el lujo de enviar notas burlonas al Yard, firmadas como Jack el Destripador. Solo un hombre del genio de Sherlock Holmes es capaz de resolver estos crímenes espeluznantes y de enfrentarse a un monstruo lleno de sadismo y dotado de una inteligencia devastadora. Claro, pues esto es un poquito el qué hubiese ocurrido si Sherlock Holmes realmente hubiese llevado, ¿no?, el caso de Jack el Destripador. Que podía haberlo llevado, que nos lo hemos preguntado todos, ¿por qué no sale? ¿Por qué no lo lleva? ¿No? Todos hemos querido saberlo, ¿no? Ya, porque por mucho que a Doyle le escribían cartas a nombre de Sherlock Holmes, no deja de ser, lamentablemente, un personaje. Sí, pero todos queríamos saber qué hubiera pasado. Sí. ¿A que sí? Sí. Pues mira, ahí Michael Dibdin lo hace
y nos da su idea, ¿no? Y quizá no hubiese muerto tantas mujeres, también, ¿no? Bueno, tanta gente. La verdad, yo lo recomiendo muchísimo, lo recomendamos, Sí, esta, bien. que la tenemos porque es que la vimos y aunque nos tuvimos que rascar un poquito el bolso, no lo pudimos por menos. La siguiente, mira, esto es una antología, sí. Sí, es como una que recopilación. por cierto, la compramos porque estaba Stephen King y dijimos, hombre, Stephen King escribiendo de Sherlock Holmes, ¿cómo puede hacer esto? Sí. ¿No? Las nuevas ¿Verdad? aventuras de Sherlock Holmes. Y Sí. el primero, evidentemente, que ponen aquí es Stephen King, J. Gardner, D.B. Hughes y otros. Mira, por ahí Estarán en el dentro. índice, mira, a ver si. Y un papel. Sí, ese ya lo hemos visto, me parece que es Sí, del inicio de la colección. Siempre empezamos. Ya lo hemos sacado, esto cuando enseñamos Sí, todos los libros claro, que hombre. teníamos. A ver, es que. Aunque yo lo quiero pasamos ver. un poquito más así. ¿no? Ah, no, Sherlock Holmes sigue activo, sí. La editorial Valdemari, sí, es que es verdad. Sí, ya me acuerdo. Se me olvida siempre. a mí Podéis que- verlo en el Ay, qué vídeo de cabezón tengo Sherlock ya. Holmes. Bueno, lo puedo enseñar otra vez, el papel, ¿no? Sí. Mira, lo pone aquí. La editorial Valdemar inicia una colección de obras sobre el personaje de Conan Doyle. Eso pone aquí. Esto es el inicio de la colección. Sí. Mira. Sí, el jueves 20 de diciembre de 1990. Sí, este papel ya tiene también su aquel, ¿eh? También. Le guardé, mira. Mira que bien se conserva el periódico. Pues claro, mira, le guardé y el que guarda haya, ¿eh? De verdad que te lo digo, pues me hace ilusión tenerlo. Mira, Sí. porque viene así, dice, ¿puedo casar a Sherlock Holmes? Cuentan que preguntó a Arthur Conan Doyle el actor Eli Norwood, que preparaba un guión sobre el inquilino del 221B de Baker Street y dice, ¿puede casarlo, matarlo o hacerle lo que le plazca? Fue la agria contestación del escritor, harto ya de la inmensa popularidad de su criatura. Mira que era desabrido Conan Doyle, ¿eh? Bueno, él le mató. Pero vamos, pero como diciendo, Y le es que él preguntó, resucitó. ¿puedo casarle? Y dice, haga usted lo que quiera con él, no me aburra más. Es que dice, conocedores o no de esta justificación de partida, para maniobrar libremente con Holmes, millares de autores le han imaginado nuevas peripecias. Es verdad, donde ponerlo en relación con Freud, con Drácula, con Tarzán, con Dalai Lama, hasta convertir a su fiel Watson en mujer o en el verdadero cerebro de la pareja. Las combinaciones, manipulaciones e invenciones efectuadas a partir del canon Sherlockiano son ya innumerables. Con la idea de publicar en España lo más importante de esta vasta producción apócrifa, la editorial Valdemar inicia la colección de los archivos de Baker Street. Bueno, pues es que a que os han entrado ganas ya mogollón de tener esta colección. Pues ya os digo, baratos no son, ¿eh? Pero, hombre, si podéis, si os lo podéis permitir, comprar alguno, pues merece mucho la pena, ¿eh? Bueno, sí merece, sí. Mira, aquí es que hay muchos relatos, ¿eh? En este, de Stephen King y otros, hay 13 relatos. O sea, imaginaos. Y así, bueno, por ejemplo, títulos: La máquina infernal, de John Lutz; El último brindis, de Stuart Kaminsky; La habitación fantasma, de Gary Alan Rus; El regreso de la banda de lunares, Edward Hodge. con Pero la es que banda de lunares. hasta eso. Mira, Lourdes, esto de la banda de lunares que ya cansa, porque es que encima se hizo una obra de teatro, el propio Conan Doyle, que era el de la banda de lunares también, o sea, es que todo el día. Sí. Bueno. No, y más, mira, aquí, Ah, sí. por lo menos hay 15. Es que aquí, bueno, los dividen, pero bueno, Vale, hay vale. más de 15 por lo menos. Sí, bueno, un montón de ellos, ¿no? Sí, muchos. Entonces, bueno, sí que es recomendable. Y bueno, aquí es lo que Sí, nos dice. ¿qué nos dice el libro? Dice, las nuevas aventuras de Sherlock Holmes es un homenaje de eminentes autores de misterio como Stephen King, John Gardner, Michael Harrison y otros, que fue realizado en el año 1987 con motivo del centenario de la primera aparición pública de Sherlock Holmes en el Beaton's Christmas Annual de noviembre de 1887, donde se dieron a conocer los hechos y la resolución del misterio conocido como Estudio en Escarlata. Es lo que... El juego comienza de nuevo. El juego como comienza decía de nuevo. Sherlock Holmes, ¿no? El juego comienza de nuevo. Pues hombre, la verdad, ver a Stephen King escribiendo de Sherlock Holmes ya merece la pena y a Gardner también. Y nosotros lo recomendamos mucho. Es muy entretenido. Bueno, la verdad, Muy variado. son muy variados, ¿eh? Porque hay algunos como muy bien y otros que se van de padre y lo que menos importa es Sherlock Holmes en el relato, porque es que no tiene nada que ver, escriben así, o sea, quieren escribir un relato y ponen Sherlock Holmes como podrían haber puesto Paco Pérez, o sea, da igual, pero son todos entretenidos, aunque algunos, al que sea muy purista le pueden decepcionar un poco, ¿eh? Porque no son todos de deducción exactamente como te quieres esperar en un libro de Sherlock Holmes. Pero bueno, si es un homenaje, pues... Sí. Al personaje, Pero... a mí me parece bien. Sí, ¿y qué tienes? ¿Cuál es el tercero que tenemos? O el último que tenemos de la editorial Valdemar es de Michael Hardwick, La venganza del sabueso.
Hombre, es que tuvimos también que comprarle Lourdes, porque claro, es como la segunda parte del sabueso de los Baskerville, ¿no? Sí, y lo que nos cuenta, ¿no? Un desgraciado vagabundo ha sido salvajemente atacado por un enorme y fantasmagórico sabueso. ¿Os suena de algo? Sí, de nada. El esqueleto sin cabeza de Oliver Cromwell ha sido robado de unas excavaciones secretas cerca del árbol de Tyburn, antigua sede de las ejecuciones públicas. El camarero chino de un ferry es asesinado en circunstancias misteriosas. Entretanto, el rey Eduardo se ve amenazado por una carta comprometedora. Las piezas de un siniestro rompecabezas están sobre la mesa y Sherlock Holmes ha de colocarlas en orden para salvar al Imperio Británico de una crisis de consecuencias imprevisibles. Bueno, tenemos una novela aquí que da volteretas en el tiempo, súper entretenida, que es un embrollo monumental, ¿eh? O sea, que... Mira, yo creo que incluso es igual de entretenida casi que el sabueso de los Baskerville. Hombre, no tiene... Lo que no vas a encontrar aquí va a ser ese sabor victoriano o ese sabor casi gótico, que tiene, porque el sabueso de los Baskerville tiene un sabor gótico, esa novela. Porque es una novela que está como enraizada con un poco, con una historia antigua, muy, muy inglesa, muy antigua, ¿no? Y esto es como más moderno, todo más de excavaciones, de problemas policiales, de problemas legales, cosas que no hubiera hecho nunca Conan Doyle, por cierto, ¿eh? O sea, se trasciende un poco el personaje y le hace más mundano. Pero es una novela muy entretenida, ¿eh? Que nosotros recomendamos, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora nos vamos allá a la colección que sacó RBA, que tampoco podíamos evitar comprarla, que por cierto... Esta colección que nosotros compramos en el número 1, ya os lo contamos, ¿verdad? Para ver cómo iba y tal, en el desembalaje del número 1 y todo eso. Y no compramos más porque ya teníamos todos los números. Claro, ya tenemos todos los relatos, tenemos las novelas, no lo íbamos a repetir. Pero lo que sí compramos fueron estos 2 tomos con los pastiches de Sherlock Holmes que venían en la colección. Estuvimos atentos. Porque estos no los teníamos. Claro, no los teníamos y nos gustó la edición, y entonces compramos estos 2. Sí. Que aquí tenemos 2. Mira, nos lo puedes ir contando si quieres. La verdad que la edición me encanta porque tiene la portada del Strand original, no sé, un gusto muy bonito, muy victoriano, muy de la época, con estos anuncios que vienen aquí. Pues sí, vienen muy anuncios bonito, dentro, ¿no? Sí, es curioso, mira. Climas, Sanfetirratos. Están graciosísimos. Sí, vienen anuncios. Sí, bueno, pues como así en el Strand. Está muy bien, muy original. Muy bien. Y bueno, tenemos aquí un primer volumen, que este es el volumen... No viene numerado, bueno, viene por un orden cronológico que dieron y es viene por fechas. Que pone 1902 y se titula 2 detectives ante un barril. En este primer volumen nos viene la historia de 2 detectives ante un barril de Mark Twain y otros casos de Sherlock Holmes de otros autores, como James Barrie y otros grandes autores. Voy a leer porque había investigado un poquito más para poderos contar un poquito mejor. Y aquí lo tengo. Lo que es el 2 detectives ante un barril de Mark Twain es una sátira sobre el género de la novela de misterio y deducción. Se representa a Sherlock Holmes empleando métodos científicos a un nivel un tanto ridículo y llegando a una conclusión completamente errónea. Por otro lado, el crimen se resuelve con una habilidad sobrenatural que ningún humano normal posee. Sin embargo, incluso esto no logra revelar toda la verdad, como indica el giro final de la historia, que eso, bueno, ya no os lo vamos a contar. Sin contarlo mucho, es que Mark Twain es el maestro de la chanza, de la burla a veces, y no podía evitarlo, no podía evitarlo. Entonces es que le pone a Sherlock Holmes como un poco que súper sesudo y tal y cual ahí con su deducción, y luego llega otro que tiene un desarrollo, que tiene una habilidad que es el olfato, que con el olfato detecta todo, o sea, tiene como si fuera un héroe Marvel del olfato, ¿no? Y le vapulea. Entonces, claro, queda un poco, yo creo que raya un poco la burla, puede serlo, puede ser. Pero vamos, está simpática el relato, sí. Y vienen más, ¿no? Vienen más. Os doy un poquito... Sí, cuéntanos un poco. Una pincelada de cada uno de los que vienen. El siguiente es Una tarde con Sherlock Holmes, que es un relato breve escrito en 1891, que es de la época, por James Matthew Barrie, en el que aparece el personaje de Sherlock Holmes y además el autor del detective, o sea, el Arthur Conan Doyle, que era amigo de Barrie, o sea, el mismo relato. Sí.
Se trata de una quedada ficticia en casa de Arthur Conan Doyle, del propio James Matthew Barrie y el detective Sherlock Holmes, ¿no? Pero bueno, entonces le dice Barrie, solicita a su amigo poder conocer al detective que lo ha conocido a través del Strand Magazine, ¿no? Y bueno, pues no os quiero decir mucho más, para que veáis un poquito. Sí, es un relato cortito, Estos no son os casi voy a contar, pues son muy cortos. Cortísimos, de 3 o 4 páginas, sí. Algunos, otros ya un poco más grandes, pero estos primeros son cortísimos. Sí, el siguiente es Los dos colaboradores, que es un relato también en breve de James Matthew Barrie, ya es de 1893. Sí, muy cortito. Otro que se titula El difunto Sherlock Holmes, que también es un relato de Barrie. Y ya esta es una revisión del relato El problema final, que es aquel en el que muere, en el que supuestamente muere Sherlock Holmes, ¿no? Y al parecer... Ya me acuerdo de este relato, ¿no? Sí, al parecer, os pongo un poquito, ¿no? Dice, se explica que el doctor Watson fue detenido como sospechoso de la muerte de Sherlock, porque tenía muchas lagunas el relato que hace. Sí, además es que le da la botineta al relato. O sea, que todo el mundo es sospechoso, es mentira, no se ha muerto, Watson es el asesino, hay unos líos ahí. Luego el siguiente sería El hombre que superó a Sherlock Holmes, un relato breve de 1893 escrito por Joseph Barron. Y bueno, es sobre el robo de una joya en una casa, ¿no? Que hay trae a 2 detectives, a Sherlock Holmes y a un tal Anderson. Y entonces, Anderson. Ya está. Y bueno, parece ser que Sherlock Holmes pues no estaba muy puesto en ese momento. Y le da por saco y el Anderson, otro pues... ¿no? Ya está. El Anderson sabe más y ya está. Sí, yo qué sé, no estaba ese día ahí fino Sherlock Holmes, ¿no? Otro que es Una luna de miel interrumpida, que es un relato breve también escrito en 1892 por Charles Rothwell. La verdad que es que salían relatos a patadas en estas épocas. Claro, un poco... Sí. Ya esto ya no es un homenaje, esto casi es... Hombre, es que no se puede evitar, el personaje creció tanto que todo el mundo quiere escribir de Sherlock Holmes. Efectivamente, como apuntarse un tanto, ¿no? Claro, todo el mundo quería, sí, claro, es normal. Y hacer obras de teatro y de todo, querían hacer de todo. Sí. Claro. Otro título, La recrudescencia de Sherlock Holmes, de Frank Marshall White, de 1894. El siguiente es Sherlock Holmes resuelve una cuestión de autoría, que es un relato de 1903, ya es un poquito posterior, de John Kendrick. A continuación, El desenmascaramiento de Sherlock Holmes, que está escrito en 1905 por Arthur Chapman. Sí. Y también otro que es Del diario de Sherlock Holmes, que es un relato también de Maurice Baring, de 1913. Y luego hay algunos relatos de Caroline Wells, a partir de 1912, que son relatos en forma de parodia. O sea, como que se ríe un poco, ¿no? O quiere hacerlo en plan más gracioso. Sí. Uno de ellos, que es muy curioso, es La Mona Lisa, que en las dependencias de Baker Street están reunidos los miembros de la Sociedad Internacional de Detectives Infalibles. Sí, ahí están todos, ¿eh? Sí, que está presidida por Sherlock Holmes, ¿no? Y bueno, están como Arsène Lupin, La Máquina Pensante, Lecoq, Raffles, bueno. Están todos, bueno, esos son los que están. Y resulta pues que la Mona Lisa ha sido robada del Louvre y tienen que investigar, ¿no? Entre todos ahí. Bueno. Luego, vamos, que todos encuentran Mona Lisas, Tutiplén, ya os lo digo. No cuentes, no cuentes relatos que si no... Bueno, vale. ¿Cómo que vamos a hacer? Vale. Luego hacemos ahí un spoiler, estamos ahí... No he dicho nada, fastidiando. No he dicho nada. Y los 2 últimos relatos, que es El bebé perdido, también de Caroline Wells, y La cuerda de tender, ¿no? También. Así que, la verdad, que es un tomito que viene bastante bien, bastantes cosas. Y bueno, relatos interesantes, no sé, a mí me gusta leer otras cosas sobre Sherlock Holmes, como me gusta ver películas que tratan sobre Sherlock Holmes, pero no son de los casos originales, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que este tomo que empieza con el relato de Mark Twain, tiene una recopilación de relatos un tanto todos en plan risa, mofa del detective. Todos tienen ese quitando a uno creo que o eso, casi todos tienen ese nexo común. El hilo conductor de este tomo es todos aquellos relatos que se escribieron en época del propio Conan Doyle y que se mofaron un poco del personaje. En plan, a veces
en plan simpático, y otras en plan un poquito más ácido, ¿no? Dependiendo. No sé si a Conan Doyle le hizo tanta gracia. Los autores que eran amigos suyos, pues le haría gracia, ¿no? Y los que eran menos amigos suyos, pues no tanto. O sea, ya habéis visto el periódico de antes, claro, lo que decía, sí, ¿no? Claro. Que haced lo que queráis. Eso depende, ¿no? Luego vienen aquí ya algunos relatos que escribió el propio Conan Doyle y que no se han incluido en lo que es el canon holmesiano, ¿no? Sí. Son relatos que algunos escribió Conan Doyle por motivos que se les pidieron, por motivos económicos, otros algunos anteriores a la creación del personaje, etcétera, etcétera. Bueno, ahí os cuento un poquito ahora, Lourdes, de cuáles son y de qué van, ¿no? Sí, el libro se titula El tren especial desaparecido y está aquí como fechado 1898 de la colección. Y bueno, tan bonita como siempre. Sí. Entonces tenemos el primer relato, pero luego pone otros casos de Sherlock Holmes de Conan Doyle. O sea, aquí ya realmente vemos que son de Conan Doyle. Sí, son todos. Y también os he traído pues una lista de los que son, para que lo tengáis. Yo creo que son muy variados, ¿eh? Son interesantes porque son variados. Es una recopilación rara, ¿eh? Sí. Ya veréis. Sí, de hecho sí que es verdad que está muy bien fechado, porque el propio relato es de Conan Doyle, de agosto de 1898, que salió en el Strand Magazine. Y bueno, claro, dice que se intuye que uno de los personajes secundarios en la propia historia, es el personaje Sherlock Holmes, aunque su nombre no se emplea, ¿eh? O sea, bueno, pero parece ser que sí. Entonces, bueno, os digo un poquito las historias, porque dicen que son 12 historias que se escribieron entre el 13 de mayo y el 5 de octubre de 1898. Y fijaos, 76.000 palabras en 7 meses fueron publicadas. Y estas son: El Bazar Deportivo. Es una historia corta publicada en 1896 en una publicación de los estudiantes de la Universidad de Edimburgo, que se llamaba The Student Bazaar Number. Y bueno, la mayoría de los expertos lo tratan como una parodia o pastiche, que bueno, no la han querido incluir en el canon holmesiano por ello, ¿eh? Luego, a continuación, El hombre de los relojes, también otro relato corto escrito por Arthur Conan Doyle en 1898, que pertenece a la serie Round the Fire del Strand Magazine. Otro de ellos es De cómo Watson aprendió el truco. Fue una historia paródica escrita por el propio Arthur Conan Doyle y que se trata del intento del Dr. Watson de demostrar a Holmes cómo ha aprendido el truco de la deducción lógica. El siguiente, El caso Stonor. Es el título original de una obra de teatro en 3 actos escrita por Arthur Conan Doyle en 1910, basada en su propia historia de 1892, La banda de lunares. Otra vez. Otra La banda de lunares. Esta se estrenó el 4 de junio de 1910 en el Teatro Adelphi de Londres, por la compañía de Arthur Hardy. Y La casa del tío Jeremy, que es un relato corto también, escrito para The Boy Sound Paper entre enero y febrero de 1887. Sería en noviembre del mismo año cuando apareció la primera historia de Sherlock Holmes, Estudio en Escarlata, en la revista Beaton's Christmas Annual. Este es un cuento de estilo gótico anglo-indio con conexiones con un misterio de la familia Doyle y cierto residente de Baker Street. Bueno, pues ya veis que son suficientemente sugerentes. Se han quedado fuera del canon holmesiano porque realmente, claro, no tratan al propio detective de forma directa, pero nosotros teníamos que tenerles porque, claro, ya llega un momento en que cuando lees todos quieres leer más, ¿no? Y estos más son interesantes de leer. Y bueno, aquí os hemos dejado todo, pero hemos dejado un libro para el final. ¿Por qué? Porque es de un escritor español que nos gusta bastante. Hay otros escritos por escritores españoles. Nosotros tenemos este que nos gusta, que es de Rodolfo Martínez. Se titula Sherlock Holmes y la sabiduría de los muertos. Aunque en el tomo vienen también otros 2 relatos, como son Desde la tierra más allá del bosque y La aventura del asesino fingido. Bueno, pues este escritor español yo creo que escribe muy bien, porque nos trae ¿a quién? Al maestro de Providence, a Lovecraft,
que aquel era el que faltaba, ¿eh? El que faltaba ya en la mesa redonda de todos los que quieren estar con Sherlock Holmes. Sí, y le dieron el premio Asturias de novela. Eso sí. Y bueno, aquí ya lo pone. Sherlock Holmes contra la estirpe de Lovecraft. Y dice, siguiendo un extraño caso de suplantación de personalidad, el famoso detective londinense se ve envuelto en una feroz intriga entre sectas luciferinas, la legendaria Amanecer Dorado y la francmasonería egipcia por la posesión del Grimorio Definitivo, el libro que abre las puertas del infierno, conocido bajo muchos nombres. Al-Lafif, el libro de lo que dicen los espíritus del desierto, el libro de los nombres muertos o Necronomicon. Y eso nos dice, ¿no? Rodolfo Martínez coloca frente a frente a dos de los grandes mitos literarios de todos los tiempos, el detective de Baker Street y el solitario de Providence. El resultado es una apasionante narración que podría estar firmada por aquel fotógrafo de hadas y aficionado al espiritismo llamado Arthur Conan Doyle. Pues bueno, esto es muy, muy recomendado el libro, muy bien escrito, muy entretenido, muy entretenido, con un toque, bueno, aquí pasas de la deducción al mundo fantástico de Lovecraft. Bueno, hay una mezcla así muy, muy inquietante, no es un libro al uso de Sherlock Holmes, pero a nosotros nos ha gustado mucho. Y estos son los que os recomendamos. Como veis, Sherlock Holmes salta y conoce a todo el mundo, desde Freud a Arsène Lupin, pasando por Lovecraft, pasando por todos los personajes en todos los espacios y explicando todas las situaciones en las que estuvo y en las que no estuvo también. Estos son los que os recomendamos, los que a nosotros nos gustan. Hay muchísimos más, me imagino que vosotros también tendréis alguno, los que sois muy aficionados a Sherlock Holmes. Os vamos a dejar abajo en la lista, en el espacio de descripciones, la lista de los que tenemos aquí, por si os interesan un poco y por si queréis ampliar vuestra colección de libros de Holmes. Y vamos ya por terminar el programa. Lourdes, sacaremos el dedo dorado que apunta a los otros libros de Conan Doyle o de Sherlock Holmes en este caso. Sí. Y nada, ya sabéis, dadnos un me gusta y suscribíos a nuestro canal y podéis tocar la campanilla de notificaciones para que os salgan todos nuestros vídeos. Y si os habéis leído ya todo Sherlock Holmes y le habéis vuelto a leer, y si le habéis leído por tercera vez, pues hombre, libros sobre Sherlock Holmes será que no hay. Sí. O sea, estos que tenemos en la mesa y otros centenares de más escritos sobre este inmortal ya y enclavado en lo más hondo de nuestra imaginación colectiva, como es el detective de Baker Street. Os emplazamos el próximo programa, pero yo creo que ya de Sherlock Holmes no, porque es que ya no tenemos más libros, se nos han acabado todos. Así que no sé, lo mismo traemos a Arsène Lupin. Sí. Lo mismo traemos al bueno de Lupin para que nos cuente sus andanzas como caballero ladrón. Nunca se sabe. Hasta otro día, amigos. Adiós.